el Partido Socialista de esta comunidad autónoma, el Gobierno de España del Partido Socialista está vendiendo como un éxito lo que es un rotundo fracaso. A día de hoy es un rotundo fracaso. Perder 25 millones de euros de fondos para nuestros agricultores y nuestros ganaderos es un fracaso. Lo vendan como lo vendan. Si ustedes me dicen, no, tenemos unos nuevos criterios que hay que negociar para la futura PAC, ¿estamos de acuerdo? Hay que cambiar cosas. El sector también está de acuerdo. Pero recortar fondos porque sí. En un momento como el actual, en el que los forrajes van más caros, los precios en el mercado están más bajos, los costes de producción se han elevado, los costes sociales y laborales se han elevado. Vamos a ver, pero ¿en qué cabeza cabe? Solo puede haber una consecuencia después de esta iniciativa. Y es que los más de 20 millones de euros que van a perder, si no cambian las cosas, los ganaderos, especialmente de vacuno y muchos de ovino de nuestra tierra, no se pierdan en los 2 próximos años. Porque es la puntilla para ellos. Y esto es incoherente si a la vez hablamos de despoblación, si a la vez hablamos de incorporación de jóvenes agricultores. Esto es incoherente si a la vez decimos que queremos que generación tras generación viva en su pueblo si quiere